Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Vamos con la recomendación de hoy, que es una película británica que se titula Incontrolable y es sobre un hombre, es una historia real, sobre un hombre que tiene el síndrome de Tourette, que es una patología por la cual una persona no puede controlar los tics, gritos e insultos brutales, por eso lo de Incontrolable. Y es una película muy interesante porque además lo que planteaba sucedió la noche de los BAFTA, que tenía 6 nominaciones, que ganó el BAFTA Mejor Actor, y entonces John Davison, que es el personaje en el que está basado, estaba en el público e insultó, le hizo un grito racista terrible a los 2 actores afroamericanos de Pecadores, Michael B. Jordan y de Roy Lindo. Entonces, eso expuso, ¿no?, la gran hipocresía de la sociedad, que por un lado hace películas buenistas sobre estos síndromes y luego cuando el grito incontrolable y el insulto aparece en el espacio público, de repente la BBC fue acusada de decir, ¿por qué no lo han editado antes? Porque podían haberlo editado antes, pero lo que no podían haber hecho es evitar que gritara eso. ¿Tenían que haberlo echado? Bueno, este es como el debate que hay después de la película, pero la película en sí es muy interesante. Está dirigida por Kirk Jones, que es un director especialista en comedias ácidas sobre la vida imperfecta, y la base de la película es la sobriedad y luego ser auténtico, ¿no? Auténtico, porque tener este síndrome es una cosa espantosa. Y este hombre, John Davison, lo que hizo, lo más importante de esta película, es que rompió el tabú y dijo, hay que sacar el síndrome de Tourette fuera. Y él se ha convertido en un activista, ahora tiene unos 50 años, en un activista que lo ha llevado su enfermedad por colegios, policías, lógicamente, porque muchas veces esta gente la detienen, y profesores. Ese es en conjunto lo que es esta película, que además tiene una interpretación prodigiosa del actor John Aramayo, que ganó el BAFTA. En fin, una película con muchos deberes y con muchas reflexiones que realmente impacta. Hoy tenemos en La Script a 2 invitados maravillosos, Aitana Sánchez Gijón, que viene a hablarnos de esta temporada que lo está petando, y Julián Villagrán. Así que empezamos La Script, que es un programa patrocinado por Kaiku Café Latte. Vamos allá. Es una oportunidad para ser sincero. Que no creéis que él sea un niño bobo sin capacidad de análisis. Martín tiene 7 años, se lo digo así, con esas palabras. ¿Y el abuelo Luis? ¿Qué tiene que ver? Por lo del cielo, que ya no se lo cree. ¿Pero qué le habéis contado vosotros? Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada. Joder, Olavi. Joder. Pues abrimos La Script con Lady Aitana Sánchez Gijón. ¿Qué tal estás? Muy bien, contenta, muy contenta de estar contigo. Bueno, es que Aitana, ¿qué año que decía nuestro compañero David Martos? ¿Qué año llevas? La verdad es que muy intenso y muy gratificante, porque se han juntado muchas cosas. Estoy tomando vitaminas a tutiplén cada día para poder con todo, pero entre eso, la peli de Pedro, el teatro, la serie de Respira que empieza a grabarse ya en breve, pues sí, tengo el completito. Sí, y una está preparada para las subidas y estas subidas. ¿Una está preparada? Pues una cree que sí, y luego llega el momento y te comen los nervios y tienes picos de ansiedad y si no duermes vas hecha un trapo y haces la función como puedes. Y hay cosas que aunque lleves toda la vida lidiando con ellas, acaban por superarte. Bueno, vamos a ir por partes porque como tienes tienes una torre de plancha de grandes obras este año, estás haciendo en el Teatro Español La Malquerida de Jacinto Benavente, que es una obra tan intensa que dices que así tienes la voz. Sí, la tengo como 4 grados más grave de lo que suelo tenerla, ¿no? Estoy a punto de quedarme afónica perdida, sí. Bueno, La Malquerida, que es una obra que tú dices, ¿cómo a Natalia Menéndez
se le ha ocurrido traerla al 2026. ¿Qué es lo que cómo lees tú La Malquerida hoy en día? Bueno, en este caso es Malquerida sin artículo porque... Es Malquerida, es verdad. Sí, no pasa nada, es simplemente que esa es la diferencia, que Juan Carlos Rubio y Natalia Menéndez, la directora, han hecho una versión muy para el siglo XXI. Han cogido el texto de Benavente, que es potentísimo, pero lo han dejado muy en el hueso. Han dejado el texto en su esencia trágica más profunda. Le han quitado ese costumbrismo que en la época funcionaba tan bien, esa cosa de ese teatro burgués al que le gustaba tanto el costumbrismo y duraba 2 horas y media. Yo hice el montaje con Miguel Narros cuando tenía 19 años en el Teatro Español. ¿Y eras la hija? Era la hija, era la Cacia, y ahora, claro, hago la Raimunda, la madre, ¿no? Entonces, esta versión, ya te digo, ya viste que es cortísima, es que dura 1:20, y el montaje de Narros duraba 2 horas y media, y teníamos hasta un caballo en escena. O sea, imagínate, era como muy, muy realista. Y Natalia y Juan Carlos lo que han hecho es eso, una versión en la que todo se precipita como un volcán, o sea, es que no te da tiempo a respirar, que emocionalmente es como un río sin control, ¿no? Claro, es que es muy interesante porque es una obra que habla de una madre, una hija y un padrastro que tiene una sombra... Una gran muy turbia, sombra, es muy turbio todo. Y entonces se lee como una obra de alguien que acusa a la hija de ser una víctima y además malvada, y una relación ahí muy oscura que, claro, tú dices que la gente joven, que yo, porque mi hija lo ha visto y le conmocionó. Bueno, si te fijas, esto acaba de ocurrir con Alice Munro, la premio Nobel canadiense, que murió hace poco, y cuando murió se destapó algo que ya se había hablado en su momento, pero se destapó ya a un nivel mucho más hasta el fondo, ¿no? Que ella se casó con un hombre que no era el padre de su hija, y este hombre abusó de su hija. La hija lo sacó a la luz, y la madre no solo no se separó nunca de este hombre, sino que rompió relaciones con la hija. Entonces, si lo piensas, tienes ahí a Woody Allen con esa relación que no sabemos si es delictiva o éticamente también turbia, de enamorarse de la hija de su mujer, ¿no? Entonces, hay algo de esas pasiones subterráneas que a veces son delictivas y a veces son reprobables éticamente, que no, ese límite es... Y Benavente lo que hace es contar esto con una complejidad psicológica de los personajes enorme, porque mi personaje, la Raimunda, es una mujer que va en búsqueda de la verdad, como Edipo Rey, ¿no? Va buscando la verdad, sabiendo que esa verdad va a acabar por destruirla, y cada vez que se le cae la venda de los ojos, se la vuelve a poner, ¿no? Y va como en zigzag, con una contradicción constante. Entonces es un personaje realmente que me hace navegar por unas aguas que me tiene así medio loca. No, es muy interesante porque también hay algo en las narrativas, en el arquetipo literario, y es que el bien es el bien y el mal es el mal, y qué mal nos relacionamos con nuestro propio mal. Exacto. Claro, entonces a mí me ha impactado ese ver la vileza interior y cómo intenta, o sea, esa lucha de una madre de no, yo no acepto mi propia vileza. Sí, porque yo creo que además, me lo dicen, ¿no? Los espectadores están con la Raimunda, es como la heroína trágica de la función, pero tiene una gran oscuridad. Sí. Tiene una gran oscuridad y tiene una gran contradicción, o sea, es profundamente humana. Y eso es, o sea, que no es la típica heroína impecable con la que vas a saco porque ella es buena. No. Ella es muy terrible también con esa hija. Es probablemente casi tan responsable como él de haber generado ese desafecto y ese mal querer a esta hija. Ha mal querido a su hija, ¿no? Y eso me parece, a mí navegar en esas aguas es lo que más me interesa, es coger personajes que tengan ese nivel de oscuridad. Sí, y además lo del mal querer es eterno, ¿no? Sí. ¿Cómo quieres pero puedes querer mal? ¿Cómo te justificas? O sea, yo que iba con muchísimos prejuicios porque Benavente me cae fatal. Bueno, claro. Porque, claro, ideológicamente claro, no había por dónde cogerlo. Entonces yo decía, pero entré en el teatro pero diciendo, pero ¿cómo se meten en esto?
Y claro, sales diciendo, ojo, que también habla de nosotras. No, y además tú piensas que en ese momento, aparte que estamos hablando de un premio Nobel de literatura, esta función la escribió para María Guerrero, que la estrenó en 1913. Tanto Valle-Inclán como Lorca, Valle-Inclán, hay unos textos de Valle-Inclán haciendo loas de Benavente que, cuidado, claro. Y el propio Lorca también leía a Benavente. Lo que pasa es que Lorca trasciende, y Valle-Inclán también, o sea, ponen el canon en otro lugar y hacen lo colocan el teatro en otro lugar, ¿no? Pero si tú te fijas también en esta función, hay ecos, es como un proto-Lorca, un poco, en algún sentido. Tienes ecos de la casa de Bernarda Alba, el personaje de Raimunda con su criada, con la Juliana, es como la Poncia y como la Bernarda. Tienes ecos de bodas de sangre. El personaje de mi hija, de la Cacia, es también como la Adela de la casa de Bernarda Alba. O sea, que hay ahí cosas que luego reconoces en Lorca, ¿no? Sí, y qué importante es no simplificar el arte y al autor, ¿no? Que es como ahora todo lo pasamos por un tamiz simplificador. Sí. Y entonces qué importante también es que es una obra que va como calándote los huesos. Sí, y yo creo que está dentro de esta tradición nuestra española de dónde venimos, quiénes somos, de raíz, ¿no? Luego tú piensas en nuestro cine y piensas en películas como Furtivos, como La caza, como Los santos inocentes, como ¿cómo se llamaba la peli de Saura sobre el crimen de Puerto Urraco? Los últimos días, o algo de ¿no? Que eran Juan Diego. Sí. Bueno, ¿te acuerdas de esa película? Bueno, perfectamente. Hay algo también en esa tradición cinematográfica de nuestro cine que entronca con ese mundo oscuro y de esas pasiones, ¿no? Y primitivo. Claro, es verdad, lo de ese primitivismo atroz que también arrastramos ahora y que yo veo que ahora también está teniendo como un reverdecer malo, en el sentido de que casi ahí se defiende, ¿no? Bueno, es que si esto lo extrapolas, o sea, si pasas de ese ámbito privado, de lo intrafamiliar, al pueblo, a las voces, los runrunes, pero si eso lo pasas a la política internacional de repente y hablamos de esos instintos primarios, epidérmicos, que son los que despiertan las bajas pasiones y esos bajos instintos que mueven ahora la política, bueno, ¿no? Claro. Reconoces que sin filtro, sin límites, sin acuerdos, claro, que, fíjate, sin ha tenido respeto. que Trump decir que iba a borrar una civilización para que por primera vez los americanos se planteado aplicarle el artículo 25 para destituirle por falta por locura. Yo el otro día iba en un taxi, ayer por la tarde, me decía el taxista, pero ¿cómo es posible que haya llegado todo un país hasta este? Claro, y tú dices, lo primitivo. Se ha habido, es verdad eso que puedes decir, sí, desde sí, es apelar a los instintos más primarios, ¿no? Que para eso está la civilización, para eso está la democracia, para eso están los acuerdos internacionales, para eso estamos llevamos mucho tiempo intentando encontrar fórmulas de convivencia y de respeto para que estas cosas no ocurran y de repente llegan 4 locos, porque no es él solo, son varios, ¿no? 80 millones que le votan, ¿eh? Wow. Que entonces dices, o sea, que es muy interesante cómo una va al teatro y sale haciendo un encaje de bolillo y te lleva hacia la realidad internacional, que es profundamente humana. Exacto. Claro, y eso es tremendo. Bueno, este programa lo hemos grabado el miércoles 8 y se emite el jueves 9 de abril por la tarde, con lo cual ya sabremos si Amarga Navidad va al Festival de Cannes. Claro, si tú lo sabes, no me lo vas a decir. No lo sé, o sea, no. De momento estamos a la espera y con muchas ganas y mucha ilusión y hemos reservado unas ciertas fechas por sí. O sea, tenemos la sensación de que sí. Claro, bueno. Pero sobre todo porque después de que Thierry Fremont hizo esa declaración aquí contigo, totalmente, que tenemos las pruebas, él dijo, Pedro es hijo de Cannes, ya se ha llevado su premio en Venecia, ya está bien, ahora que vuelva a Cannes. Después de decir eso, si no va a Cannes con esta película sería raro, ¿no? Claro, no, y es muy bonito que Cannes reciba al maestro, que eso es porque hay eso me parece precioso. Bueno, pero ¿y tú has estado en Cannes? Yo estuve de jurado un año glorioso en el 2000.
o 2001, que yo era presidenta de la academia y por eso claro. fui, y el presidente del jurado era Luc Besson. ¿Y quién ganó en esa ocasión? En esa ocasión estábamos muy divididos entre Deseando amar, In the Mood for Love y la película de Lars von Trier con Björk, por Dios. No era Las olas, era No, es que Bailando en la oscuridad. Bailando en la oscuridad. Y al final se lo dimos a Bailando en la oscuridad. Estábamos muy divididos. ¿Y tú de quién eras? Yo era de Bailando en la oscuridad. ¿Sabes qué me pasó a mí con Deseando amar? Que me pareció una belleza de película, que me parecía un videoclip largo. Claro. Me pasó eso, entonces éramos Jeremy Irons y yo y 2 o 3 más que de ninguna manera, y que éramos muy fans de la película de Lars von Trier, que de hecho le dimos también el premio a Björk de interpretación. Sí, que se montó la Marimorena porque él había sido un rodaje horrible y ella habló pestes. Sí, pero ella estaba maravillosa. Impresionante. Sí. Qué interesante, ¿no? Porque es verdad que los festivales tienen esa parte injusta que, por ejemplo, Pedro Almodóvar siempre dice, no sé, ese año pasó no sé quién, el otro Cronenberg, que lo de los jurados es... Bueno, a mí me pasó una vez que estuve de jurado en San Sebastián, que había 2 o 3 películas muy potentes y de nuevo estábamos muy divididos y acabamos dándole el premio a una película que nos daba un poco más igual a todos, que era correcta, bonita. O sea, las de consenso. Exacto. De esa película no se acuerda nadie, ni la vio nadie, y de las 2 que estaban en liza, que ya ni recuerdo cuáles eran, pues fueron 2 películas pues que tuvieron una repercusión grande y que tuvieron su trayectoria. O sea que a veces es verdad que nos encastillamos los jurados, porque yo he sido jurado muchas veces, es todo un tema, el de los jurados. Oye, sí, es todo un tema. Y nos encastillamos en defender con pasión, porque es que es verdad, además, sabes que tienes una responsabilidad enorme y te lo tomas muy en serio, y las películas que te gustan las defiendes a muerte y las que menos, pues no. Entonces hay un momento en el que igual alguien debería ceder y decir, bueno, esta no me gusta, pero en realidad... Bueno, pues no, es muy difícil llegar a ese punto. Es muy difícil claro, porque las películas también necesitan a los festivales, pueden cambiarles la vida, o sea, eso estoy totalmente consciente. Bueno, claro, por eso te digo que uno siente como jurado que tiene una responsabilidad muy grande, que no es cualquier cosa. Sí, sí. Y además tú has sido jurado, que no es en los tiempos de los screeners, porque en Cannes los jurados ven las películas allí. Ah, no, por supuesto. Y además el año que me tocó a mí había películas asiáticas de estas que duraban 4 horas y de repente teníamos que ver 2 y 3 películas al día, y es que nos pasábamos 10 horas metidos en la sala de cine, era una tortura. Totalmente, es que es muy poco humano. Es duro, ¿eh? No sé cómo hacéis vosotros año tras año. Bueno, yo soy de las que veo 2 o 3, pero hay compañeros que ven 5. Uf. Y yo pienso, y algunas se te habrá... Una vez un periodista chileno me dijo, ¿dónde había un perro de 3 patas? ¿En qué película? Y fue cuando pensé, oye, es que a lo mejor no debemos entrar en la 4ª. Yo creo que no. Porque el perro, claro, yo siempre pienso, ¿dónde fue el perro? Y además acaba siendo injusto también con esa película, porque si ya estás agotado, pues es que ¿qué vas a escribir sobre esa película? Claro, imagínate ese perro de 3 patas que tanto costó encontrar. Bueno, hablemos de Amarga Navidad. Esos 20 finales, esos 20 minutos finales, ¿cómo ha sido? O sea, bueno, Pedro Almodóvar nos dijo aquí que él está convencido que es tu mejor interpretación de cine. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que es probable que sí, que sea así. Y es cierto que le dije, Pedro, después de esto creo que soy capaz de cualquier cosa, porque no me había tocado en cine hacer algo tan difícil. En teatro sí. Tú ya ves que en teatro hago cosas difíciles, sí. Y esta que has visto no es la más difícil. Pero en cine nunca me había visto en ese lugar tan delicado de defender una escena con ese punto también tan teatral, por un lado, porque Pedro, como es un director de cine que va muchísimo al teatro, que ama el teatro, que constantemente refleja, de hecho en Madres Paralelas me tocó hacer también el monólogo de Doña Rosita, o sea, siempre hay ese punto de conexión con el teatro. Claro, entonces está puesto en ese código, como un código bastante teatral. Por un lado tiene como una reflexión, digamos, teórica sobre el cine, los límites de la tal, y luego tiene una carga emocional y de dolor enorme. Entonces había que estar como en niveles muy distintos y de una manera muy precisa, porque Pedro es lo que te pide, una precisión que te va estrechando el margen y tú tienes que caber en ese pequeño carril que es así cada vez más estrecho porque él
no te deja ni pestañear más de la cuenta, no te deja ladear la cabeza, no te deja levantar una ceja cuando él considera que no la puedes levantar. Entonces tienes que tener un nivel de conciencia de ti mismo que normalmente cuando actúas e intentas actuar orgánicamente, no estás en eso, estás en tu emoción, estás en tu verdad, estás en que pase lo que tiene que pasar. Hay algo como una especie de corsé exterior en el que tú tienes que entrar y dentro de eso lograr todo lo demás. La organicidad, la verdad. O sea, que te constriñe muchísimo. Sí. Él necesita colocarte en un molde muy determinado que es el que determina su estilo como director. O sea, Pedro no soporta que dejes un tono arriba. Entonces, en la vida hablamos con tonos arriba y con tonos abajo, ¿no? Porque, claro, bueno, tú vas porque hablamos así. Sin embargo, Pedro, cada vez que dejas una coma alta, no quiere, la quiere abajo. O eso, ese dominio facial de tus expresiones, porque él quiere lo mínimo. O sea, no es de una sobriedad también. O sea, quiere una emoción muy potente, pero desde la sobriedad. Quiere un melodrama contenido. Entonces, es como una contradicción todo, ¿no? Y eso es lo que hace que sea genial. Claro, y cuando lo logras, claro. Cuando él logra eso es su genialidad. ¿Y cómo? Porque es verdad que Sbaraglia decía que había sido como pasar por una aguja, como un camello, el agujero de una aguja. Y sincronizarte con Sbaraglia. Bueno, fue fundamental. O sea, somos ya hermanos de por vida. No, de verdad, esto nos ha unido para siempre. Ya nos conocíamos, habíamos hecho una película con Luis Puenzo hace bastantes años, ¿verdad? La puta y la ballena, en la que bailábamos un tango juntos. No nos tocaba mucho, como nuestros personajes no se cruzaban mucho, pero estuvimos bailando juntos y preparándonos y ahí nos conocimos y muy bien, ¿no? Pero años después nos encontramos en esta y lo que hicimos fue quedar constantemente para trabajar. ¿Fuera del ensayo? Sí, porque con Pedro trabajamos mucho y de hecho con Pedro además vas a las localizaciones donde vas a rodar y lo haces todo como será el día de rodaje. Es el único director que lo hace. Yo creo que también es probablemente el único que se lo pueda permitir, claro, desde la producción, ¿no? Pero te lleva a todos los sets donde vas a rodar. Y con todo en la casa de Leo ensayamos, con todo ya montado. Todo montado, o sea, es brutal. Entonces, el día que llegas a rodar ya tienes muchísimo ganado. Pero ¿qué pasó? Que empezó el rodaje de la película y Leo y yo no entrábamos hasta un mes después, porque empezaban con toda la parte de Bárbara, de Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ese mes nosotros estábamos ya listos, o sea, con todo el trabajo que habíamos hecho con él, era como, venga, empezamos mañana. No, nos tocó esperar un mes. Entonces, durante ese mes, Leo y yo quedábamos 2-3 veces por semana. Porque él estaba en Madrid haciendo teatro, ¿era esa época? No. Él estuvo rodando hasta el último momento con Marion Cotillard una película en Francia, que además venía también, o sea, empalmó una película con otra, venía con una carga fuerte, Leo. Pero se logró venirse casi un mes antes de empezar a rodar para estar ya en Madrid y poder trabajar conmigo. Entonces nosotros quedábamos constantemente y pasábamos eso como si fuera una obra de teatro. De principio a fin nos pasábamos todas nuestras escenas cada vez con un mate, que él bebe mate todo el tiempo, como buen argentino, y ahí dándole al mate, pues... ¿Y cómo es el ensayo con...? Porque antes... como grabamos de forma desordenada, estábamos, te has cruzado con Alana Portero y nos estaba explicando, porque a mí me fascinan esos retratos de familia, como las meninas que hace Pedro en sus películas, sí. Y estaba explicándome, Alana, cómo era el rodaje mismo, ¿no? Que les había leído unos textos, tal. Sí. ¿Cómo es el ensayo con Pedro Almodóvar? ¿Cómo se ensaya? Bueno, se empieza por hacer mucho trabajo de mesa en su despacho con él. Él ya te marca muchísimas cosas, muchísimas intenciones, ya desde las primeras lecturas. Incluso te diría que es que ya te pide resultados desde las primeras lecturas cuando todavía no sabes ni quién eres, ¿no? Entonces hay como un ponerse la pila desde el minuto 1 en el que sabes que tienes que dar un resultado cuanto antes. Menuda presión. Sí, es así.
Bueno, es su manera de trabajar. O sea, haber pedido muerte. O sea, si decides trabajar con Pedro y lo aceptas y todos nos morimos por trabajar con Pedro, por algo será, bueno, es uno de los retos más grandes de tu vida. O sea, actoralmente para mí, trabajar desde ese lugar es un reto. O sea, más te vale tener herramientas y poder amoldarte a esa manera de trabajar. Pero bueno, yo soy una actriz acostumbrada a moldarme a lo que me pidan. O sea, se lo oía a la Maura. Yo soy muy buena alumna o muy buena ejecutando, o sea, lo que me pidan, ¿no? ¿Tú qué me pides? Esto yo te lo hago. ¿Lo quieres así o lo quieres así? ¿Tu manera de trabajar es naturalista o quieres que hagamos una cosa más? O sea, además en teatro, los actores que hacemos teatro todo el tiempo también cambiamos de código al actuar. O sea, una cosa es hacer Malquerida en un tono más trágico, otra cosa es hacer un teatro más naturalista, una cosa es hacer algo en una sala con 100 espectadores donde puedes permitirte ese tono casi de cine. Sí. Otra cosa es actuar para 1.500 personas. Entonces, tú estás modificando tu instrumento y tu código y el lenguaje en el que te estás expresando. No es lo mismo hacer teatro clásico que hacer, yo qué sé. Claro, porque me decías, ¿qué día fuiste a ver Malquerida? Y yo creo que fue el 24 de marzo. ¿Cómo notas tú en el teatro? ¿Cómo notas ese animal que es el público en un teatro grande como el Teatro Español? Claro, el animal que es el público es otro actor, es un actor más, es el que completa la función y respira, se manifiesta. Además en Malquerida hay un momento, que no vamos a decir cuál es, en el que hay de repente un murmullo, unas risas, o sea, que pasa como en el teatro popular de antes. De repente hay reacciones, están ahí, están contigo y se manifiestan. Eso es maravilloso, ¿no? Hay veces que tosen mucho y dices, ay, están más desconcentrados. Bueno, yo el día que estuve había móviles. Bueno, eso siempre, ¿eh? O sea, eso es así. Que era como... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O se los secuestran a la entrada o no hay nada que hacer. ¿Y eso no te desconcentras? Sí. Sí. De hecho, hay veces que hacemos como pausas de más para ver si se dan por aludidos y lo apagan. Y hay veces que no puedes permitirte eso porque si no se te va la concentración y tienes que seguir a pesar de los teléfonos. Pero bueno, es algo con lo que llevamos conviviendo desde que hay teléfonos móviles. Es algo contra lo que no puedes luchar. Sí, bueno, que es una cosa que irrita al animal que es el público, porque tú estás viéndolo y entonces te dan ganas de asesinar porque no encuentran... Bueno, también suele ser gente bastante mayor, sí, que no sabe ni cómo ponerlo en silencio y que cuando les suena lo pasan fatal. Y bueno, yo por no encabronarme de más, ¿no? Claro, intento totalmente comprender. No, que también es una parte más de la flexibilidad de la interpretación, que es interpretar en tormenta, con una bomba al lado, con... Mira, ayer hubo una tormenta. Ah, es verdad, por la tarde. No te puedo explicar lo que oíamos en el escenario. Parecía que se nos iba a caer el techo del Español en las cabezas. O sea, era pa, 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 pa. Y casi ni nos oíamos en escena. Por suerte el público parece que oyó solamente como si hubieran puesto un ventilador fuerte. Pero nosotros en escena creíamos que se nos caía el mundo encima. ¡Qué fuerte! Sí. Estas cosas pasan constantemente. Y, por ejemplo, volviendo a Pedro, una de las cosas que dicen también la gente que ha trabajado con él es que él lo dijo, nos lo dije, dice, yo es que no soy buen actor, pero yo interpreto para que hagan lo que yo digo. Sí. Y eso a algunos actores y actrices no les gusta. ¿Cómo es entrar por esa aguja, también por ahí, por esa aguja? Pues o sea, tú renuncias. Más vale que te guste. Es que más vale que te guste, es que no te queda otra, realmente. Es que además, si tú admiras a Pedro, conoces su filmografía, ves sus películas, entiendes que es en efecto como hacer Malquerida con ese lenguaje del siglo XIX que ya no se habla así. Bueno, en las películas de Pedro hay que hablar como se habla en las películas de Pedro. Tiene un lenguaje literario en un punto. Además, él se ha ido estilizando con el tiempo. Quizás sus primeras películas tenían un punto más naturalista por momentos dentro del surrealismo que ha manejado siempre, pero ya desde hace muchos años tiene un lenguaje muy elaborado. Y uno no habla así en la vida. Hablas la lengua de Pedro Almodóvar. Y entonces tienes que entrar en eso. Y a mí me parece
que si te entregas y bajas las resistencias y puede ser una fiesta. Luego también él, aunque parece que lo tiene todo tan pautado y todo tan encorsetado y como que ya tiene en su cabeza el resultado que busca, luego pasan cosas inesperadas. Por ejemplo, a mí me regaló una frase que para mí es oro, que yo me frotaba las manos como sí. En el momento en que yo amenazo a Esbaralla de partirle las piernas, hay un momento en que él me ofrece un whisky o no sé qué. Digo, yo no bebo. Dice, yo sí. Digo, ya, pero tú eres alcohólico. Entre otras cosas. Eso no estaba en el guión, ¿no? Entonces, de repente decir eso... ¿Te surgió? No, le surgió a él. Le surgió a él. Sí, porque es un latigazo. Y me pareció como que introducía una comicidad muy almodovariana en un momento en el que yo estoy hecha una hidra y en pleno dolor e indignación, ¿no? Entonces, bueno, pues también pasan estas cosas, o en la escena de la terraza, con el camarero en medio, ¿no? De repente rueda eso y le da ese punto también de humor, ¿no? Entonces, esas cosas también suceden sobre la marcha, ¿no? Y claro, es maravilloso verte aquí, imaginarte en el principio. O sea, tú ahora, claro, yo veo cómo lo haces, todo esto que dices, que hablar el lenguaje de Pedro Almodóvar, que es llegar a un nivel de meterte en la profesión. ¿Tú te imaginabas? Es que No. decía Spielberg una cosa muy bonita, hizo una película, Los Fabelmans, sobre sí mismo cuando empezó. Y decía, una cosa que me da muchísima pena es no rodar tan mal como lo hacía al principio. Que hay una ternura, ¿no? en lo que fue. Y claro, dices, qué bien no ponerse nervioso ahora. ¿Y cómo te recuerdas? ¿Cómo recuerdas a esa Aitana de los 19 que hizo Acacia? Con una responsabilidad enorme. Siempre he sido como muy responsable y siempre he querido estar a la altura de lo que los demás esperaban de mí. Esa era la segunda vez que me subía a un escenario, mi segunda obra de teatro, y de repente... pues estar con Ana Marzoa, que interpretaba a la Raimunda, con Elio Pedregal, con Carmelo Gómez, con José Pedro Carrión, ese reparto que era espectacular, en el Teatro Español de Madrid. Para mí era como subirme al Olimpo de los teatros, ¿no? Y ahora miro para atrás y he hecho ya como 10 montajes en el Español. Solo en el Español he hecho como 10, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible, no? Porque yo no, o sea, siempre quise ser actriz, siempre fue mi anhelo, pero si yo miro para atrás y veo todo lo que he hecho, no, esa niña de 19 jamás se imaginó que podría tener esta trayectoria y seguir aquí claro. Tantos años después, sin parar de trabajar. Y lo ¿sabes? de las giras, que es como lo del carromato. Es que, claro, el tren sigue para. siendo el carromato. Sí. ¿Y cómo? Porque los teatros siguen llenos. O sea, vosotros empezáis la gira. ¿Cuándo empezáis la gira de Malquerida? Pues enseguida, en mayo, o sea, terminamos y los primeros bolos son en Valladolid. ¿Y siempre llenos los teatros por las ciudades? Bueno, a ver, yo he tenido giras de espectáculos que no han llenado tanto, o estar en Madrid y no llenar, y no poner el cartel como en este caso ya para toda la temporada. No siempre pasa. Ojalá eso pudiera estar garantizado. No lo está. O sea, siempre hay un punto de riesgo de no saber exactamente qué va a pasar. ¿Y cómo te llevas tú con los teatros a mitad? Es que eso es curioso, porque no pensamos que tengas que relacionarte con eso. Bueno, con los teatros a mitad, bien. O sea, evidentemente me gustaría llenar y poner cartel siempre, pero a veces no sucede. Con los teatros a mitad, bien. Lo que no se puede soportar, y eso sí me pasó una vez, con una función que se llamaba Babel, que hice con Pedro Casablanc, con Pilar Castro y con Jorge Bosch, es que cada día teníamos menos espectadores y llegamos a tener como 20. Y hacíamos, además, descansábamos solo un día y hacíamos doblete 2 a la semana, o sea, era... Y Colubi, que era el empresario del Marquina, era, o sea, implacable, no nos dejó ni reducir funciones ni nada, y es que no le salía a cuenta. Y cada día teníamos menos y menos espectadores y era una depresión. Pero está bien, está bien. No pasa nada, hay que pasar por eso también. Hay que pasar por eso porque si no, no valoras lo que es un teatro lleno y un cartel como este de Malquerida. O sea, porque tú has estado en otro lugar y has visto lo que es no llenar un teatro y tener que salir a defender lo que haces igualmente. Y con malas críticas y, ¿sabes? Hay que salir, en el teatro hay que salir cada día, ¿eh?
Es que eso es duro, ¿eh? No, Sí. es importante que lo digas porque también hay una percepción del éxito, ¿no? O sea, tienes éxito y tú dices, bueno, claro, no me imaginaba yo esta... No siempre, ni mucho menos. Claro. Ni No, yo no. siempre he trabajado con Pedro Almodóvar, ni, ¿sabes? Es que son muchos años de picar piedra y de un caminito de hormiga y de ir a buen ritmo, currando siempre de esto, afortunadamente para mí, pero no siempre he hecho lo que más me ha gustado. Ya, no. Ni mucho menos. Claro. Y tengo películas que están ahí en el olvido que no las vio ni Dios, muchas cosas Bueno, fallidas. pagaron facturas. ¿Tú, Pero, tú hombre, por crees, supuesto. O sea, ¿tú crees que hay que como... Hay que trabajar, María, hay que trabajar. Ten en cuenta que ya lo sabemos, en esta profesión somos un 7, un 8% los que podemos vivir solo de esto. Por lo tanto, hay que trabajar. Esto es un trabajo. Y somos currantes, como todo el mundo. ¿Y qué haces con la voz para poder aguantar una Raimunda por la tarde y haber estado aquí rajando de esta manera? Pues porque estoy como diciendo... tomar caramelos de jengibre, infusiones de tomillo. O sea que... y rezándole a la Virgen del Carmen, que es a la que se encomienda la Raimunda, yo que soy atea, pero tengo a mi Virgen del Carmen, que es... Ya te digo, la Virgen de la Raimunda, y pidiéndole, por favor, vamos a terminar Madrid para que yo me pueda relajar. O sea, déjame terminar Madrid sin que se me vaya la voz, por favor, por favor. Bueno, te quedan 2 semanas. Me quedan casi 3. Casi 3, sí. Bueno, qué barbaridad. Bueno, vamos a terminar esta entrevista. No quiero poner tensión más en tus cuerdas. No, puedo hablar, no pasa nada. Sabiendo que no tomas café, que este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte, ¿con quién te tomarías un café o un té? No, sabes que a veces un café me lo tomo porque cuando ruedo y después de comer y estás medio dormida y no das más, ahí me tomo un café porque me pone, O sea, vamos, que el como café una te moto. hace efecto. Mucho efecto, por eso no me lo tomo todos los días. Pero bueno, me podría tomar esa excepción de tomarme un café, lo podría hacer. Lo he pensado, porque claro, como yo te oigo siempre, digo, ¿con quién me lo tomaría yo? Evidentemente con 100.000 personas, pero me gustaría hacer como un café a 3 con Bette Davis y con Katharine Hepburn. Bueno, Con esas dos bestias. Sí. Que en su momento rompieron el canon completamente, ¿no? Se salieron del molde, eran 2 extraordinarias actrices que se salían de eso, del canon de belleza arquetípico. Y no se lo puso fácil Hollywood, ¿no? No, en absoluto. Y además esa Bette Davis escribiendo, publicando en el periódico esa nota después de ganar el Oscar, actriz con, no sé si tenía 1 o 2 Oscars en ese momento, busca trabajo, tal. Guau, hay que tener los ovarios bien puestos, para hacer una cosa así. Sí, ¿no? Y a la Hepburn decían que era veneno para la taquilla. O sea, que este mundo es cruel para todas y todos. Sí. Y si hablamos de edadismo a día de hoy y del machismo que hemos vivido y vivimos todas a lo largo de todas las etapas de la vida, imagínate en ese momento esas 2 mujeres. Ya, ¿No? Cómo a pesar de eso también crearon eran como prescriptoras, que ahora se dice eso, ¿no? Claro, como pero es muy interesante. Katharine Hepburn con sus pantalones, con su estilo medio masculino. Bette Davis, eso también era una bestia parda y era más bella que nadie también dentro de esos que ojos saltones, sí. Yo la veo y tenía un magnetismo, aparte de ser la mejor actriz del mundo, que por eso creo que me sentaría con ellas. Pero fíjate qué importante que hay como buscando, ¿no?, referentes que fueron como las un poco malqueridas, malqueridas, pero cómo nos ha quedado la resistencia, ¿no?, sus actos de resistencia como referente. Exacto, sí. Eso, me gustan mucho esas contertulias que tienes para el café imaginado. Aitana Sánchez Gijón, muchísimas gracias por venir a la Script. Esperamos verte en Cannes. Ojalá. Hombre, o sea, eso, a ver, que ya mañana cuando veáis el programa ya se sabrá si sí o si no, que damos por supuesto que sí. Que sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. A ti. Y seguimos en la Script. Es una oportunidad para ser sincero. Que no creéis que él sea un niño bobo sin capacidad de análisis. Martín tiene 7 años, se lo digo así, con esas palabras. ¿Y el abuelo Luis? ¿Qué tiene que ver? Por lo del cielo, que ya no se lo cree. ¿Pero qué le habéis contado vosotros? Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada.
Joder, Olavi. Joder. Pues seguimos en la script y entra por aquí Julián Villagrán. ¿Qué tal, Julián? Pues un placer estar aquí contigo, la verdad, que me hayáis acogido. Hombre, bueno, tu hermana es casi fundadora de la script. Lo sé. Es casi fundadora de la script. Mi hermana y Kika. Y Kika. Kika, la bodeguera adoptada que es mayor. ¿Qué tal está Kika? Están bien. Ahí se mantiene, ya creo que tiene 13 años. Pues estuvo aquí y se tiró unos pedos tremendos, Sí, menos mal me lo puedo creer. que Aisha la llevaba encima y ella sabe salir. Oye, que es verdad que es muy buena improvisadora, Aisha. Sí que lo es. Sí lo es. ¿De toda la vida? Sí, de siempre. Sí. Bueno, la primera peli que yo hice fue Carlos contra el mundo, estaba ella también. Fue la primera vez que, bueno, casi la única vez que hemos trabajado juntos en el mismo proyecto. Bueno, coincidimos en La chica de nieve, pero ahí no coincidíamos. En el Carlos contra el mundo coincidíamos. Y ahí improvisaba y se comía las escenas. Sí. Bueno, es que claro, los Villagrán, Aisha y Julián, menudo, o sea, no sé a tus padres cómo les ha sentado, cómo les sentó esa vocación dual. Pues no con cierto temor, o sea, con cierto temor de que nos dedicáramos a eso, pero la verdad es que lo han acogido muy bien desde casi el principio. Siempre hay un miedo y siempre están con la intranquilidad por la poca estabilidad que tiene esta profesión, pero están contentos, sí. O sea, que tus padres eran profesores de cole. Mi padre sí, y mi madre trabajaba como en la administración de un festival, de un hospital público, del Hospital Macarena. Entonces es que claro, es decir, les hemos llevado demasiado, o sea, hemos apostado demasiado por la clase de teatro y se nos ha ido la mano. Claro, ellos son bastante artistas en su vida normal y mi madre hizo teatro cuando joven, mi padre tocaba en un grupo, la guitarra en un grupo de rock and roll y luego estuvimos en el colegio donde mi padre era miembro fundador del colegio, que era así de enseñanza libre, donde el teatro era una asignatura obligatoria desde los 11 años. Hasta COU o hasta el instituto, era todo, desde la guardería hasta COU. No, es que muchísima gente que ha llegado, es que no es que se fueran luego a Strasberg, es que empezaron en el cole del Centro Cultural del Pueblo o todo, que es que dices, bueno, David Lorente, su madre que era peluquera, era también actriz y eran unas historias preciosas. Bueno, estamos aquí reunidas porque mañana se estrena La buena hija de Julia de Paz, que es una directora, la directora de Ama, que co-guionista de Querer. Y cuéntanos un poco cuál es tu personaje en esta película, que es ¡tremendo! Bueno, yo la verdad es que tengo la suerte de que Julia se fijó en mí desde hace mucho, porque ella cuando hizo el corto Ama ya me llamó, pero yo no pudimos a coordinar las agendas y no pude hacer el corto y ella fue fiel a la gente que hizo el corto y luego hicieron lo mismo en la película. Y para hacer el corto de Arta, la previa a La buena hija, ya pues dije, venga, vale, vamos a hacerlo. Hice el corto de Arta, que fue muy bien, fue a Málaga, tuvo premios y tal, tuvo muchos premios y ya por fin hemos hecho la película, que no al final no se ha llamado Arta, se llama La buena hija. Y es que es una historia, o sea, tú interpretas a un padre maltratador, pero muy complejo. ¿Cómo ha sido la construcción de este personaje? Bueno, la apuesta ha sido no mostrar la violencia explícitamente. O sea, que no hacer una cosa extrema de blancos o negros. Aquí es como una cosa sutil, una violencia difícil de detectar y quería mostrar a mi personaje del padre maltratador con mucho carisma, artista, pintor. Arranca con la protagonista, que es Carmela, su hija, que tienen una complicidad muy especial, incluso más que con la madre. Y entonces la película está narrada a través de los ojos de Carmela y empieza con un idilio casi romántico entre la hija y el padre y poco a poco se va descubriendo por qué sus padres se han separado, qué es lo que ha sufrido su madre a raíz de que va surgiendo, o sea, avanzando la película y va descubriendo la personalidad del padre un poco más manipuladora, violenta, pero siempre con mucha manipulación y difícil de detectar.
Es que eso me parece súper interesante cómo, aparte, claro, es un artista. La madre es de la burguesía, viven en una casa... Sí, viven en la Floresta, que es una zona un poco pijada, liberal de Barcelona. Claro, entonces rompe muchos estereotipos, ¿no? Es una película que rompe muchos estereotipos y ese personaje tuyo que entra y sale, que por ejemplo a veces a su niña la llama, oye tía, Sí. eso me impresionó mucho. Hablando, no sé con quién hablaba sobre la violencia de género, decía que la violencia de género siempre está evolucionando, ¿no? Entonces no sé qué has aprendido tú de esta patología social que tenemos. Pues me es muy familiar esta manera de esta figura paterna. Ay, qué mal. A ver, yo creo que es confundir como figura paterna la cría de una hija como si fuese tu amiga en vez de una figura paterna. La trata como una colega para hacerse el cercano, el enrollado, estar como a la altura y tal, y yo creo que ahí se pierde un poco una guía que tiene que tener un padre o los padres. Bueno, la verdad es que tú has tenido es que este año me hace mucha... bueno, yo te veo y es que me encanta, habréis visto el Ministerio del Tiempo cuando Velázquez va avanzando por la galería central del Prado escuchando un trap y acaba en Las Meninas, que de puta madre lo has hecho. Claro, pero tú siempre has hecho personajes que entras y sales en personajes diferentes. ¡Jo, qué suerte! Que esto es un piropazo. Sí, siempre, o sea, yo digo, no, tú no te repites, siempre estás como bordeando, no sé muy bien cómo te relacionas con... cuando te aparece un personaje en tu vida, ¿qué pasa? No lo sé muy bien, o sea, la ¿qué verdad. pasa? Sales del casting y tienes ya el guión. ¿Qué te pasa? En este caso, con lo del Velázquez, yo cuando hice el casting, yo sentí que me había salido el peor casting de mi vida. Yo pensé que no me iban a coger. Ahí estaba Javier Olivares, el casting me lo hizo Javier Olivares y Marc, no me acuerdo ahora del apellido, fatal. No pasa nada, tiramos. Que fue el coordinador del resto de directores de la serie, pero él fue el que dirigió y arrancó la serie. Y bueno, pero al final me cogieron porque verían algo en mí y se fue construyendo poco a poco también con las temporadas, con las cosas que yo proponía, con las cosas que ellos modificaban y al final construimos entre todos el personaje de Velázquez. Bueno, es lo que nosotros quisimos entender por Velázquez, porque Velázquez no sería así. Claro, yo estaba pensando, qué cosa tan bonita, qué bien, qué manera, que algo que a mí a veces me chirría la palabra orgánico, cuando orgánico, todo es orgánico, pero claro, yo también, cuando tú piensas en Velázquez, dices, Velázquez, ¿cómo hubiera transitado por el resto de los siglos? Y la verdad es que yo creo que le diste una resurrección estupenda. Claro, él pudiendo viajar en el tiempo y estar en el presente, viéndose el pintor más grande del mundo, pues su ego estaba totalmente hipertrofiado. ¿Y tú qué tipo de actor eres? O sea, tú eres sufriente, llegas a casa con el guión calentito y tú, ¿qué haces? ¿Te ves un partido? Yo no ¿O lo juegas sé, ajedrez verdad. contigo mismo? Cada vez que encaro un nuevo trabajo es como si empezara de cero. No sé muy bien por dónde empezarlo. Es cierto que me he empezado a abrir más camino al principio en la comedia, aunque mi primera peli es más dramática o dramedia, esta cosa que se dice ahora, la de Carlos contra el mundo, y luego hice también toda la de Alberto Rodríguez, que tampoco es comedia, hice 7 Vírgenes, Grupo 7, entonces eso no son comedias, pero sobre todo he hecho más comedia y ahí me he sentido más cómodo y luego a la gente le costaba verme en el drama, aunque luego yo pues hacía mis cositas en drama y más o menos me salían. Claro, bueno, esta es extraordinario, drama extraordinario y además con capas finas. Que eso es lo más bonito de este personaje, ¿no? La cantidad de matices y de crisoles. Sí, la apuesta fue pues que el público empatizara con el personaje del padre, que pudiera llegar a entenderlo y que eso le creara un conflicto o en un lugar incómodo o para generar preguntas, ¿no? Que yo creo que es lo que dice siempre Julia de esta película, que ella no quería dar
una cosa cerrada de que decirle al público qué es dónde se tenía que posicionar, sino que se hiciera preguntas y de dónde está el límite entre la violencia y la no violencia. O en cada uno o en su entorno, no quería ser nada obvia. No lo es realmente, no, es una directora extraordinaria. Y antes mencionabas Grupo 7, que fue un poco como que, no sé si en la carrera de los actores y las actrices hay como puertas estelares que se abren, y tú, ¿te ha pasado eso a ti? ¿Te pasó con Alberto Rodríguez? A ver, una de mis especialidades de toda la vida ha sido hacer de yonki. Entonces yo cuando me ofrecen esta peli ya lo había hecho mucho. Y a mí me habían hecho casting para uno de los policías. Y yo dije, ostras, por fin, mamá, voy a salir de la droga en la ficción. Madero, por fin. Entonces no me cogieron y me dijeron, bueno, si quieres, hazte el Joaquín, el yonki, tiene unas pocas sesiones, tal. Y yo al principio me molestó y dije que no. Pero bueno, estábamos en la negociación, la pareja que yo tenía entonces, pero tío, este guión está muy bien, que tiene mucho gusto por el cine y tal, se leyó el guión, me dice, tío, lo tienes que hacer, y dije, bueno, venga, lo hago. Menos mal, porque me dieron el premio gordo. No, claro, y luego ha habido yonkis en el cine, y yonkis, pero el tuyo es de Joaquín. Claro, me gané el Goya al yonki del cine español. Es maravilloso porque dices eso, que no tiene mucho mérito. Porque es que, claro, lo había hecho mucho y para mí eso era totalmente de la zona de confort. Claro, no, y luego también que el mundo yonki tiene una época, unos años, en los que tú has sido... Bueno, es que cuando yo he leído, te voy a decir una cosa, yo no sabía que tú habías sido rabero. No sé dónde lo he leído. Sigo siéndolo. ¿Eres rabero? Soy DJ. No sabía. De tecno y de tal, y yo me vuelve loco. Eres como Carlos Areces. Sí, bueno, yo soy más de maletas de discos y autobuses y coches en la ruta. O sea, irme a un descampado con dos baffles y un, ¿cómo se llama? Lo que da un generador con gasolina. Oye, de 3 días. ¿De 3 días? Sí. O sea, es irse de campaña, que dicen en Latinoamérica. Sí. ¿Y por qué? ¿Cuándo yo siempre, desde muy pequeño, por mi padre que tocaba la guitarra, había discos de vinilo de rock and roll y tal, yo desde los 12 años escuchaba rock and roll y empezaba a tocar la guitarra. Y yo he tenido grupos toda la vida en Sevilla. Bueno, uno de mis primeros grupos es con Rafael Cobos. No sabía, el guionista. Claro, yo de hecho director. He hecho más antes grupos con Rafael Cobos, con Santi Amodeo y con Manolo Solo. Hemos tenido grupos con todos ellos antes de empezar a hacer cine. Pero fíjate tú, la cosa sevillana, claro, del underground de la Alameda. Es que es verdad que Sevilla tiene una cantera ahí tremenda, pero yo no sabía lo de Manolo Solo. Sí, claro. Sí. Bueno, ellos, o sea, Santi Amodeo y Manolo Solo tenían uno de los grupos underground más sublimes del rock sevillano, que eran Los Relicarios. Y antes de empezar a hacer cine. Pero qué maravilla. Claro, y luego yo cuando me acuerdo, yo estaba estudiando en la escuela del CAT, del Instituto del Teatro en Sevilla, y abrieron una especialidad nueva que era escenografía, y entró Santi Amodeo. Y entonces él entró a hacer escenografía. Y él hablaba ya de un colega que tenía, que le había hecho un videoclip, que se habían ido a Londres, que tenía una cámara de cine, lo habían rodado, que se llama Alberto, que era Alberto Rodríguez, y habían hecho ¿es verdad? Un videoclip con Manolo Solo y eso, y lo tienen en Londres. Ese videoclip es alucinante, es rodado en cine. Y luego se fueron a hacer el Factor Pilgrim juntos, claro, Factor Pilgrim, que ahora en Málaga han hecho el 25 aniversario, sí, claro, o el 30 aniversario, no sé. Bueno, yo creo que sí. 25. 25. No les pongas todavía no, esa losa. ¿Y Sirat qué te pareció? ¿Sirat? Pues a mí yo me la vi. O sea, la parte rave, no te voy a la parte ravera, no digo la parte explosiva. Pues bien, me parece bien, vamos, es una rave de verdad, él lo hizo, sí. Se metió en una rave, hicieron una rave de verdad, se pegaron la rave totalmente. Se pegaron una rave, pero... con todos los ingredientes. Pero firmaban que no se tomaba drogas. ¿Ah, sí? Sí, hombre, claro, no les podía pasar que se le liara parda.
Pero, Permítame que lo dude. bueno, pero... Pero oye, no, si lo firmaron sería así. No, pues fíjate, a mí lo de la rave, la rave, siempre me sorprende mucho porque yo no tengo ni idea, no he estado nunca, de hecho casi me daría un poco de miedo la sensación de entrar como en otra dimensión. O sea, me da la sensación de que una rave es como atravesar como una frontera hacia un lugar que no sabes dónde vas. Yo la verdad es que ahora miro atrás y digo, qué necesidad. O sea, era un poco locura. Sí, porque, a ver, yo fue un poco la evolución del underground de esa época. Yo era rockero, empezamos a experimentar con la psicodelia, con los primeros grupos ingleses. Yo no sé si conoces la película 24 Hour Party People. Hombre, claro, de Pues Winterbottom. Eso yo la vivía en primera línea. Un amigo, mi íntimo amigo, que su padre trabajaba en Escocia, no me acuerdo ahora en qué ciudad era, y él lo vivió en primera línea y trajo sus cosas, trajo los discos, trajo las sustancias, Claro, y así empezamos y entonces, claro, esa transición de Chemical Brothers, todos los primeros pop de los 90 que empezaron a experimentar con la electrónica, nos llevó a la electrónica pura y dura, que de repente en los 92, 93, 94 fue como una eclosión. O sea que tú has entrado, tu otra vertiente, tú tienes un brazo en el cine y otro Sí. en la música, pues yo lo siento porque no lo sabía, ¿no? Mira, en la fiesta de Málaga, de la otra peli que presenté, que La es de Casi todo bien, hicimos una rave. O sea, en la fiesta pinchó Marcel Borràs, que también pincha, y yo pinchamos hasta las 6 de la mañana. Pero una rave puede durar Bueno, tan a ver, poco, entonces era una mini Claro, rave. sí, a ver, yo le llamo rave a todo ya, ¿sabes? O sea que, claro, lo que tiene gracia de esto es que el mundo de la música ha tenido también, vosotros de padres a hijos, que a veces da la sensación de que la música, el rock, todo bueno, en mi generación parece como que aparece de la nada, ¿no? Que no tiene nada que ver con la generación anterior, pero es interesante que tu padre sí que estaba metido. Él tocaba la guitarra en un grupo de rock and roll de los 60 de su pueblo, donde yo originario. De Trebujana. Trebujena. No, es que tu discurso de los Goya fue muy bueno. Todas las entrevistas yo me veo los discursos y son preciosos. Son preciosos porque y luego es muy impresionante porque ese año, bueno, estaba Antonio de la Torre y estaba Ewan McGregor. La verdad es que me parece horroroso el sufrimiento de ese momento, pero bueno, ¿tú lo llevaste bien? No, que yo lo pasé fatal. Yo sobre todo, mi miedo era salir a tener que hablar. Porque se me da fatal hablar en público. Hoy me ha dicho Julia, tenemos pase en la Academia de la Buena Hija, me ha dicho que lo tengo que presentar yo porque siempre quiere decir algo y yo no, y no hablo. Ayer me echó la bronca porque no hablé tampoco en la presentación y hoy me ha dicho que tengo que hacerlo yo y me muero de la vergüenza. Entonces yo tener que salir a recoger el premio, me tomé un sumial. Bueno, pero que eso lo toma todo el mundo, que no es una droga no permitida. No, eso lo puede comprar cualquiera sin receta. No voy a contar tonterías, pero que no, ahora ya sí que tiene receta, porque mis hermanas ¿sí? Claro. No, bueno, vamos a salir. Yo he de decir que yo no tomo ya ninguna sustancia y aunque siga siendo rabero y pinche, yo ya no tomo nada. Bueno, claro, es que hay que cuidarse. Pues claro, ya voy teniendo una edad y yo ahora pienso atrás porque nosotros hacíamos la ruta cuando hubo una eclosión en toda Andalucía del breakbeat, que es un estilo de música que se escuchaba en Andalucía, y eso era empezar el viernes o el sábado y acabar el lunes casi por la mañana, y con el coche el after en el Loja, la fiesta era en Fuengirola, luego al volver a Sevilla del domingo abrían el Bunda hasta las 6 de la mañana del lunes. O sea, yo lo pienso y se me corta el cuerpo. Claro. No hay necesidad. Que no hay necesidad. Por favor, no lo hagáis en casa. No es necesario. No abréis esa ventana porque, claro, es muy mágico. Pero claro, luego yo entiendo que eso te puede conectar con la parte interpretativa más sensorial. O sea, pues claro, pero eso entiendo ahora un poco como tú, que te metes en personajes que tú dices, pero ¿de dónde has sacado? Como esa oscuridad, que a veces hay una oscuridad, ¿no? Bueno, es que este año a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho tu Arlequín de Superstar. Ah, muy bien. Sí, que yo decía también un poco, ¿de dónde sale? O sea, darle corporeidad a un personaje tan extraño y creértelo,
me parece que no sé muy bien cómo se hace. Yo Ahí me se va a vi clase. infinitos vídeos de Arlequín. Me los busqué todos, me hice una lista en YouTube, me los vi, intenté imitar la voz, la energía y tal, y luego es un tipo muy oscuro, muy oscuro. Vimos la película, ¿no? En el documental que se ha hecho después, es que da un poco miedo, el hombre. Oye, es un tipo muy oscuro, las cosas claro. que hizo en la época con Tamara y cómo manipulaba, y luego los vídeos que hacía, los abusos que hizo con Llurena, en fin, hay un vídeo que es horroroso que luego se mofaban en Ya, que es Crónicas qué época Marcianas. también, qué Sí, época sí, tan sí. horrible, ¿eh? Ujú. No, yo creo que la serie está muy bien porque entra en un tono surrealista, pero que no esquiva la crueldad. Sabes, que no hay ninguna romantización Sí. como ha habido en otras series de esa época. No, aquí no se romantiza nada, hay una crueldad, una mirada tremenda. Y tú de tus directores y de tus directoras, ¿con quién has conectado extraordinariamente bien? Bueno, con Julia ha sido increíble. De hecho, estamos hablando para repetir la próxima. Con Julia mucho y, no sé, con Santi Amodeo, que somos amigos, con Alberto Rodríguez, con Félix Vizcarret es muy amigo mío también y me encanta coincidir con él. Hicimos Bajo las Estrellas. Bueno, tú estuviste nominado también. Estuve nominado. Y Félix Y luego hemos repetido una cosa que hizo ahí medio rara de Marco, una serie para Telecinco, serie de Marco en un pueblo italiano. ¿Marco? ¿Era una serie de Sí, eso? hicieron una serie que estaba Ernesto Alterio, estaba Ariadna, también estaba Ariadna Gil. ¿Y tú cuando llegas a Madrid, qué es? Porque es que, claro, dejar esa Sevilla tan vibrante, o sea, claro, francamente, qué bajona, ¿no? Venir a Madrid. O sea, ¿qué puede tener Fue Madrid? duro. Lo único que la suerte o la desgracia que yo tuve fue que lo tenía clarísimo. Yo quería ser actor. Lo tenía muy claro, desde muy pequeño. Yo fui a muerte. Y eso en parte ha sido un poco el motor que me ha llevado hasta aquí, realmente, porque lo tenía clarísimo. Entonces yo tuve la suerte que en mi escuela, en cuarto, era como una especie de ente grande, tipo el CDN, se llamaba el Centro Andaluz de Teatro, y hacían una superproducción, había mucho dinero y hacían producciones de teatro también, aparte de la escuela. Y entonces hicieron una yerma que dirigió Miguel Narros, con música de Enrique Morente. Y a mí me cogieron para Hombre de la Romería 3. Yo estaba en cuarto y me cogieron como meritorio. Entonces me hice toda la gira y cuando vinimos a Madrid ya me vine y me instalé en Madrid. Estuvimos en... O sea, tenías claro que tenía que pasar por Madrid. Bueno, pues eso me parece como ¿Y recuerdas las sensaciones de decir, ¿qué hago aquí? Sí, yo además me acuerdo que cuando llegué llovía mucho. Yo recuerdo que llovía demasiado y yo, que soy retraído, medio tímido, no me era tan fácil hacer amigos, me junté con todos los sevillanos que había aquí, hicimos como una comunidad en Malasaña y fue duro arrancar. Una amiga montó un bar en Malasaña donde trabajábamos y por eso salimos adelante. Y poco a poco hicimos el corto Bailongas con Chiqui Caravante, que fue uno de los amigos que me hice siendo él es malagueño, pero estudió en la misma escuela que yo y estuvo muchos años haciendo teatro en Sevilla y se vino casi a la vez y hicimos esa comunidad, hicimos Bailongas y luego Carlos contra el mundo. Y eso fue lo que me fue abriendo... Te fue abriendo puertas. Mi comisario hizo un capítulo, hizo una trama a salir de clase de unos meses y fui metiendo la patita poco a poco. ¿Y tú eres un hombre de casting? ¿Te gusta el casting? Uf, lo odio. Vaya, por Dios. Al principio yo creo que se me daban mejor, yo ahora los llevo fatal. Me pongo más nervioso, no lo sé. De hecho, mi repre intenta evitarlo y yo también lo intentamos evitar los castings porque hay veces que la cago, yo creo. Pero a mí me hace mucha gracia porque yo siempre pregunto esto, ¿qué tal los castings? Hay gente que te dice, me lo paso fenomenal, voy a trabajar, y hay gente que dice que lo pasa fatal, pero que además de pasarlo fatal es que les cogen, como por ejemplo lo que me estás diciendo del Velázquez. Claro, o sea, verdad. que eso no te da confianza al pensar, no importa. Yo recuerdo algunos castings que he salido, ostras, qué bien me ha salido y tal, pero no lo sé. Yo no sé si es una cosa de ego de ahora, de la situación en la que estoy, o que me pongan un casting. No sé, es como algo me pasa que ahora lo llevo peor. No lo sé.
Bueno, pero yo pensaba que O sea, también... que lo sufro mucho. Sufro y si no me cogen me pongo fatal. Eso sí que lo entiendo. No, yo, claro, siempre pregunto, ¿no? Y cómo... Bueno, Aitana decía o sea, como que tenía muy asumido el que si una cosa que había puesto mucha ilusión no salía, pues no pasa nada, saldrá la siguiente. Y claro, yo pensaba, qué naturaleza tan especial, ¿no? Porque esto es como ahora todo el mundo, pues él aceptaba el presente, ya, pero es una coz que hay Totalmente. en la vida. A mí yo lo vivo así. Claro. Habrá gente que no. Y de hecho, yo sé de compañeros y yo alguna vez también lo he dicho, que también es una manera de ver si te vas a entender con el director o la directora. Probar, tanto te están probando a ti como tú estás probando y vas a ver si te vas a entender, si te va a gustar trabajar en ese proyecto, tal. Pero no sé. ¿Y qué parte del proceso te gusta más? El rodaje, yo creo. O sea, tú eres persona de rodaje. A mí soy feliz en un rodaje. ¿Ah, sí? Sí. O sea, llegas con todo sabido, ¿cómo sí, eres? me cuesta mucho estudiar, necesito mucho tiempo porque soy muy disperso. Yo creo que Instagram me ha destrozado el cerebro y me cuesta mucho concentrarme. Bueno, siempre he sido disperso en el colegio y todo, y entonces necesito mucho tiempo para asimilar. Por eso los castings me pasa, porque a veces te llaman de un día para otro. Yo necesito como meterme en el cuerpo al personaje. No sé si explicarlo. Claro, totalmente. Buscarle una energía, una manera de hablar, ver que, ¿sabes? Y eso no me sale de un día para otro. Necesito muchos días para... Y, por ejemplo, cuando yo estoy preparando una película en casa, paro máquinas con todo. Y me quedo muy encerrado. O sea, haces ayuno tecnológico también. Sí, bueno, y social también, aunque ya de por sí yo un poco lo hago, ¿no? En mi vida normal, pero más cuando voy a preparar un personaje que me supone un reto o que me importa mucho y quiero apostar a muerte por ese proyecto. Intento no relacionarme mucho e intentar buscar estar en casa pensando todo el rato en eso, aunque hago mi vida normal y tal, no soy Daniel Day-Lewis. Menos ¿sabes? mal, que hacía zapatos no sé si era en Milán y tal. Y luego me has dicho que has terminado un rodaje con Daniel Sánchez Arévalo que se llama Caza Mayor. Caza Mayor. Con Antonio de la Torre. ¿Y cómo ha sido? Cuéntanos un poco. La verdad es que ha sido una experiencia increíble. Es un trabajo previo que habían hecho María Ballesteros y Toño, perdón que no me acuerdo tu apellido, Toño, perdóname. Y que hicieron un podcast que se llevó el premio Ondas el año pasado, que se llamaba El Tigre. La peli se iba a llamar El Tigre, pero claro, Antonio de la Torre, los tigres, no. Entonces le han puesto Caza Mayor y Antonio y yo somos los dos únicos actores profesionales. Todo el resto son gente del pueblo. Y han hecho un trabajo de casting increíble. O sea, toda el afán de Antonio y mío era estar a la altura de la gente de Fregenal de la Sierra, una gente maravillosa, con una manera de hablar, de comportarse, que claro, nosotros intentábamos estar, porque nosotros somos más, va sobre una finca de criaderos de cerdo ibérico. Y entonces Antonio hace de uno de los trabajadores de ahí, yo hago el marqués, el capataz de la finca, soy como el antagonista. Y entonces van pasando una serie de cosas ahí medio siniestras, es como una comedia negra. De verdad, o sea, a mí ya me parece, siempre lo digo, pero me parece súper antinatural que hagáis una escena tremenda y luego digas, otra, vamos a hacer otra por si acaso, o porque sí, o 20. Yo digo, pero eso, ¿cómo se puede hacer? ¿Y cómo lo pueden hacer actores no profesionales? Bueno, increíble con el trabajo que han hecho, es alucinante. O sea, pues nada, pues estamos... Yo estoy deseando ver algo ya de ahí. Ya la acabamos de terminar. Me imagino que Dani estará montando ya. Sí. Bueno, vamos a terminar, pero antes tenemos una pregunta a Kaiku, que es el café que nos patrocina, y preguntamos, ¿con quién te tomarías tú un café de la historia del cine? Ostras, de la historia del cine. Pero bueno, que puede ser o vivo o muerto o... Es que hay tanta gente que me gustaría. ¿Sí? Sí, muchísima. O sea, ¿tú eres gente. mitómano? Sí, un poco sí. Sí, por ejemplo, no sé, así gringo, me encanta, por ejemplo, Benicio del Toro. Me encantaría conocerlo y tomarme un café con él. Y con Javier Bardem, por ejemplo, con Alauda me encantaría.
a Lauda me encantaría tomar un café y que me contara un poco su visión de todo, porque a mí me encantan los domingos y esta nueva cosa que hay ahora, que también Julia de Paz es un poco partícipe, hicieron Querer, la escribieron juntos, y yo creo que un poco esta película de La buena hija también lo tiene, el no posicionarse o no decirle al público cuál es el recorrido que tiene que hacer, sino poner todos los puntos de vista que no sean tan obvios, sino Totalmente. que te haga preguntas y que dudes tú de dónde, con qué personaje empatizar más o menos, no sé. Sí, eso es verdad, que hay una corriente muy interesante de directoras que lo están haciendo. Bueno, pues Julián Villagrán, muchísimas gracias por haberte pasado por la Script. Yo creo que has hablado también del personaje de este padre maltratador de La buena hija, que esta tarde ya lo tienes chupado. Bueno, Porque espero que la gente vaya al cine, y muchísimas gracias por traerme, porque yo soy súper fan de la Script. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, y besos a Kika y a Aisha. Siempre veo a Kika y digo, ay, Kika que está un poco mayor, siempre eso produce angustia. Sí, ya tiene sus ¿verdad? añitos. Sí. Eso que tienen mal aliento los... Bueno, voy a dejarlo, porque me lío. Julián, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Hasta luego.